No les llamamos para pedir, entonces ¿para qué se llama? Y claro, luego está Ayuso muy dura en las últimas horas con los socios del gobierno. Pablo Iglesias, May Mariño, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que Feijóo puede mandarle a Tellado buscar apoyos para la moción de censura o mandarle a buscar oro al río Duero, y el resultado va a ser básicamente el mismo. Ni hay oro ni hay apoyos. Creo que da igual el talante. Que vaya a buscar los apoyos Feijóo, Ayuso, Tellado o Borja Sémper va a producir el mismo resultado por una razón muy evidente. Ninguno de los socios de investidura de Sánchez se podría permitir un acuerdo con el PP para una moción de censura, y a ninguno de los socios le interesa que haya una repetición electoral. Si hay repetición electoral en España, si hay adelanto electoral, será porque le interesa al PSOE y a Pedro Sánchez, no a ninguno de esos socios. ¿Crees que a día de hoy, porque se está diciendo y bastante, que si la legislatura decae es porque alguno de los partidos deja de apoyar? Que pudiera ser PNV, ya sé que Podemos ha dicho que no, pero ¿crees que no, que sería por voluntad del...? Claro, una vez tú tienes la investidura, una vez tú eres presidente del gobierno, no hay nadie que te pueda obligar a dejar de ser presidente del gobierno, salvo que te hagan una moción de censura. Como nadie tiene la capacidad de hacer una moción de censura ni la voluntad, el único que puede convocar elecciones generales es Pedro Sánchez. Otra cosa es que Pedro Sánchez lo tenga muy difícil para sacar adelante los presupuestos o sacar adelante algunas leyes, pero lo lleva teniendo difícil 2 años para eso. En ese sentido, no ha cambiado. ¿Quién está en una situación más incómoda? El PSOE, porque lógicamente esto pues es muy grave, porque produce mucha decepción en sus bases electorales, y en un momento determinado pueden llegar a la conclusión de que es mejor hacer elecciones ahora que seguir en decadencia si van saliendo más casos, más audios, etcétera, etcétera. Tres preguntas ahora le costó hoy a Miguel Tellado, al portavoz del Partido Popular, responder de si no habría una foto de Feijóo-Puigdemont. 3 preguntas, y luego dijo, no somos igual que Sánchez. No lo descartó del todo. Ojo, Pablo Iglesias, que la vida cambia. Hubo el foco puesto en los socios. Si el problema, podemos decir que el PP es mucho más corrupto que el PSOE, y yo creo que eso es verdad. Ayuso se puede permitir hablar de las familias colocadas cuando tanto su pareja como su hermano se hicieron rico por esa vinculación familiar. El problema es que esto no le quita ni un voto al PP. Para los electores de la derecha, la corrupción del PP o de Vox es algo accesorio. Sus objetivos políticos son otros y ellos entienden que estar en política es ser corrupto por definición. El problema es que esto es devastador para el PSOE, porque el origen de este PSOE, que había derrotado la nomenclatura de Felipe González, el PSOE de la moción de censura, es que se suponía que era de izquierdas y que no era corrupto. Claro, la parte de la corrupción ya es más cuestionable, porque hablamos de 2 secretarios de organización del partido que a su vez están señalando a un tercer secretario de organización como Pepe Blanco, pero es que incluso cuando hoy escuchamos a los socios Sumar y dicen hace falta un giro a la izquierda, ¿cómo que hace falta un giro a la izquierda? Entonces, ¿es que no está haciendo políticas de izquierdas el gobierno? ¿En qué quedamos? Entonces, si al final resulta que el PSOE ni es de izquierdas ni está limpio, pues la decepción que se produce en buena parte de su electorado, ahora sí hablamos de los socios, es posible que se traduzca en muchos más apoyos electorales para los socios y que el PSOE, en un futuro no tan lejano, deje de liderar ese bloque. Que roben un fomento... No, pero que hay que ponerlo todo en el mismo pero yo contexto. creo que la izquierda va a cambiar. Lo que acaba de ocurrir en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York es muy representativo. Que la ciudad más importante y más grande de los Estados Unidos, el candidato demócrata, vaya a ser un tipo migrante que dice abiertamente que es musulmán y que es socialista, que decir en Estados Unidos que eres socialista es como si Cintora y yo reconocemos que de jóvenes tiramos cócteles Molotov. Eso no se podía decir en Estados Unidos hasta hace nada. Yo tampoco. Yo sí tiraba piedras en el pueblo, sí, piedras. ¿A quién? Piedras tiradas pero... Al río. Piedras tiradas al río y tal. Al río. Cosas que no se debían hacer, pero... El caso es que yo creo que con una derecha como la que tenemos, una derecha en la que yo creo que es más representativo del estilo del Partido Popular, Ayuso, que Feijóo, o se construye una izquierda que va a la batalla política e ideológica sin complejos, diciendo las cosas claras, diciendo que vamos a ir a por Acciona, que en Soto del Real hay muchos políticos pero que faltan empresarios, que no puede ser que solamente vayan los camellos que venden en las esquinas, sino que tienen que ir los jefes del cártel, que hay que hacer una reforma fiscal en serio, que hay que decir que no a la OTAN. O viene una izquierda así, o la derecha va a arrasar, porque el planteamiento de, Dios mío, votemos al PSOE aunque sea corrupto y no muy de izquierdas, porque si no va a llegar Vox, eso ya no se lo cree nadie. Hace falta ilusionar a la gente con propuestas radicales. Pero este fin de semana por la reunión... En la reunión del Comité Federal, perdón, que no lo he puesto en contexto, la reunión del Comité Federal, y que también tienes enfrente ya un Partido Popular en marcha, preparado para cualquier cosa, por lo tanto, ahí veremos a ver qué ocurre. Pablo Iglesias.
Pedro Sánchez puede aguantar hasta 2027 si lo considera. Ahora bien, en mi opinión, me parece difícil que en la cabeza de los estrategas electorales del PSOE esté llevar las elecciones generales después de las elecciones autonómicas y municipales. Entonces yo creo que el cálculo que están haciendo, además por los gestos que hacen, el Pedro Sánchez que trata de enfrentarse a Trump, que trata de cambiar los elementos de la agenda, yo creo que están calculando que puede haber elecciones mucho antes y eso explica algunos de los movimientos de Sánchez. Yo creo que Sánchez de momento puede aguantar hasta el 2017, pero ojo a Junts, yo no sigo descartando una moción de censura, esto lo dice hasta Rufián, una moción de censura apoyada del Partido Popular, apoyada por Junts cuando se da cuenta que Puigdemont no va a poder regresar a España, al menos si nada cambia. Incluso si el Partido Popular le dijera a Junts, mira, yo sí controlo a los jueces, no como el PSOE, y te garantizo que Puigdemont va a quedar libre, incluso en ese contexto yo creo que las bases electorales de Junts no le perdonarían, digamos, que llegara al gobierno dos partidos nacionalistas españolistas como Vox y como el PP. Yo creo que Junts se puede permitir trolearle un poco y mandar un representante a que se haga la foto con Puigdemont, pero creo que Puigdemont no se puede permitir, incluso aunque le garanticen su libertad, un acuerdo de esas características con el PP. Aunque Puigdemont no consiga su libertad, todos sabemos que Junts es ideológicamente más de derechas. Sí, pero es decir, aunque no consiga su libertad Puigdemont, si total no la consigue ni con Sánchez ni con Feijóo, ¿por qué Junts no va a apoyar a un Partido Popular que a nivel económico es totalmente ideológicamente está a nivel del Partido Popular, apoyado por empresarios catalanes? Te lo explico muy rápidamente. Cualquier programa en el que estén el Partido Popular y Vox, y ese es el gobierno al que vamos y las encuestas tienen razón, implicaría una recentralización de España, que es lo que están pidiendo todas las bases electorales del PP y de Vox. Eso, para las bases de Junts, que es verdad que son más de derechas que el caballo de Don Pelayo, es absolutamente inaceptable. Si hay un gobierno del Partido Popular, la Generalitat catalana va a perder competencias, y eso, por muy liberales que sean en lo económico y muy de derechas que sean, no lo acepta el electorado de Junts. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se acumula esta corrupción y qué se puede hacer? Os pregunto, Pablo Iglesias preguntó, May Mariño. Pablo. Yo estuve en Soto del Real. ¿Estuviste en Soto del Real? Sí, visitando a los Jordis. Y ¿de visita? Claro, y de hecho creo que ni a los Jordis ni a Oriol Junqueras se les puede poner en el mismo saco que a los demás. Estos estuvieron por defender sus ideas, por defender que Cataluña tenía que ser una nación soberana, libre e independiente. No se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso no es lo mismo a que te metan en la cárcel por robar. En cualquier caso, yo no creo que buena parte de estos operadores políticos, de estos cuadros, porque son cuadros de gobierno, cuadros de partido, digamos que estuvieran en determinadas operaciones para meterse el dinero en su propio bolsillo. El problema es que los partidos del viejo bipartidismo, para poder desarrollar su actividad de gobierno, necesitan buenas relaciones con las empresas, necesitan apoyo de las empresas, no necesariamente para que les financien el partido, o sea, no hay que ser tan cutre como el PP que establece un sistema de sobresueldos, sino para que las puertas giratorias funcionen como tienen que funcionar, para lograr que determinadas empresas financien y den dinero a medios de comunicación que defienden las ideas del partido, y por eso yo no me creo que Santos Cerdán haya hecho esto para meterse el dinero en el bolsillo o para meter dinero en la caja del PSOE, sino que él es una tuerca de un engranaje muy complejo que relaciona a los partidos del bipartidismo, o también, esto lo podríamos decir con lo que fue Convergencia y Unió o el propio PNV, con las grandes empresas. La corrupción es un mecanismo, no es solamente un conjunto de golfos que acaban en la cárcel, es un mecanismo en el que las grandes empresas controlan a los partidos porque les necesitan. Si solo fuera del bipartidismo, tú mismo lo acabas de citar, Pablo, el PNV, Esquerra. Bueno, Esquerra no, la verdad es que nunca está afectado por ese tipo, pero me refiero, CiU, tenemos más, o sea, no solo se puede atacar a los dos grandes. Y hay que también tenerlo un poco, y lo apuntábamos antes en el contexto, esta estrategia que se aplicó de Podemos atacar al sistema, al bipartidismo, porque partidos políticos, empresas, en todo muy buen engranaje, ya se demostró que no ha tenido el rédito del apoyo de la calle y ahora otra vez vuelve. O sea, digo que también es para que os lo hagáis mirar, porque a lo mejor es que no se está enfocando bien. Ahora bien, que hay que hacer algo con las empresas que se ven salpicadas y que no se hace nada desde entonces y ahora, eso también, pero también ahí tienen responsabilidad de los políticos, los de ahora y los que han estado, que ahí también habéis pasado. Mira, fíjate. Lo insisto, también se ha pasado por ahí y ahí pongo todo el arco ideológico, porque están en todas las
instituciones y nadie se mete mano ahí. Si me permites, Esperanza Aguirre decía una cosa cuando nosotros aparecimos, decía, vosotros no tenéis corrupción porque no habéis gobernado. Bueno, sí, nosotros gobernamos en las principales capitales de España, en algunas comunidades autónomas y también en el gobierno, ni un caso de corrupción. ¿Qué es lo que sí tuvimos? Tuvimos una cloaca de policías, periodistas y jueces tratando de destruir a una formación política y casi lo consiguen. De hecho, si a una semana de las elecciones aparecen en un telediario contando que yo tengo una cuenta en Granadinas, te das cuenta cómo operan los que mandan en este país con quien no se deja corromper por las empresas. No es que la ciudadanía te quite el apoyo, es que a la ciudadanía la han estado bombardeando con mentiras los principales medios de comunicación de este país, financiados por esas empresas del IBEX 35 que después corrompen la democracia. También cuando se interesa, también por parte de los partidos, porque algunos también han crecido gracias a esos medios de comunicación. El problema es que la mayor parte de los medios de comunicación sean empresas privadas que no responden a un interés público, sino al interés de sus propietarios. Que estaría bien tener este debate. El problema es que cuando lo tienes, alguien te dice, uy, qué bolivariano, decir que los bancos y que las constructoras no pueden ser propietarios de medios de comunicación. Pues mire usted, en una sociedad democrática de verdad no debería ser posible que los millonarios se pudieran comprar televisiones, radios y periódicos para defender sus intereses. Aquí la cuestión es, cuando Podemos estaba en el gobierno, cuando tú eras vicepresidente, ¿impulsasteis alguna medida para ir en contra de esas empresas corruptoras con las que ahora os lleváis las manos a la cabeza como si se hubieran inventado ahora las empresas corruptoras? Desde luego existían empresas corruptoras cuando tú eras vicepresidente, Pablo, esa es la realidad. Claro. ¿Y qué habéis hecho? Todo lo que podíamos, y cada vez que decíamos determinadas cosas, aparecían los socios de gobierno diciendo, uy, el vicepresidente Iglesias diciendo que España no tiene normalidad democrática. Una medida que impulsarais en Podemos para ir contra las empresas corruptoras, una solo, que impulsarais. En el marco de nuestras competencias, todo lo que pudimos. En este país hay gente que nos está viendo, que está cobrando un salario mínimo interprofesional de más de 1.000 euros, porque nosotros pudimos subir ese salario mínimo interprofesional, porque pudimos hacer... Contra la corrupción, di una, Pablo, una si es que hubierais impulsado. Si tú puedes repetir, tú puedes decir una, Pablo, di una, Pablo, di una, Pablo, y eso parece que es como estás dando una clase de comunicación política. Uno puede impulsar las medidas políticas en el marco de sus competencias y te las tiene que votar el PSOE. Te mando mañana una lista de todas las cosas que el PSOE no ha querido votarnos porque afectaba a las empresas. Te pongo una, que paguen impuestos, por ejemplo, los ricos en este país. ¿Y qué dice el PSOE? Que es expropiatorio. Sí. Eso no es contra la corrupción, Lo mejor Pablo. que puedes hacer contra la corrupción es hacer que los ricos el PSOE paguen no impuestos. La culpa sería del PSOE, pero vosotros no habéis impulsado ninguna. Pero que claro que las hemos impulsado, y si no te las votan, dime una votación que hayan hecho el resto de partidos que dicen que están en contra de la corrupción, a favor, por ejemplo... Te vuelvo a responder a ti. Una medida contra la corrupción. Dime una votación contra la corrupción. Dime una votación en contra de la corrupción que haya hecho uno solo de los partidos de la derecha en este. Pero que me digas una, Pablo, que hayáis impulsado, aunque el PSOE os vote en contra, pero una que hayáis impulsado, contra las empresas corruptoras. Te la digo, medidas contra el fraude fiscal, que es el principal caso de corrupción de este país. Dime una. Todas, o sea, pero vete al diario de sesiones. Todas las veces que hemos dicho que había que combatir el fraude fiscal utilizando a los inspectores de Hacienda nos decían que tenía un carácter expropiatorio. Ya te lo he dicho. Bueno, el debate es Ayuso, ¿por qué la más dura? Y lo que tiene ella también pendiente con la pareja. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pregunto. No es la más dura, ese mensaje más populista, digamos. Al Capone era un demócrata al lado de Ayuso y creo que puedo explicar por qué. Cuando Ayuso tenía una interna complicada contra Pablo Casado pensó, ingenuo de él, que si el hermano de Ayuso, que el problema no es solo la pareja, se había enriquecido con la venta de mascarillas, tenía a punto de caramelo cargarse a Ayuso. Y de hecho se va a un medio de comunicación de derechas a decir, hombre, es un poco fuerte que tu hermano se esté llevando $500.000 euros en un contexto de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. El bueno de Casado se pensaba que podía aprovechar la corrupción para tumbar a una rival interna. Y entonces descubrimos cuál es el funcionamiento de la mafia. Entonces, la mafia organiza concentraciones frente a la sede de su propio partido y todos los medios de comunicación de la derecha, sin excepciones, alguno tardó unas horas en decidir, pero al final todos sin excepciones, dicen Casado de Lenda Est. Y efectivamente, Ayuso se carga a Casado. Ayuso habla así porque se lo puede permitir, porque es el padrino. Ayuso es el capo de tutti capi. Ayuso es intocable. Tenga al hermano, tenga a su pareja, le venga lo que le venga. Ayuso tiene una regadera de dinero público que da a varios medios de comunicación para que la defiendan. Y Ayuso tiene claro que es que, puede aparecer un vídeo en el que Ayuso esté sacando millones de un maletín que ella se presenta a las elecciones y las puede ganar. Yo siempre condenaré toda la corrupción y, desde luego, si viene de Ayuso,
Ayuso, por supuesto, que lo pague absolutamente, pero vamos a dejar que la justicia avance. Hay en estos momentos una pieza separada que está investigando si la Comunidad de Madrid otorgó contratos a Quirón, en fin, por las interrelaciones entre el novio Ayuso y Quirón. Muy bien, se está investigando. De momento, dejemos que la justicia avance. Es decir, parece que ya estáis condenando sin que se llegara a ningún puerto la justicia. Insisto, dejemos que la justicia avance y si se dirime algo, pues seré el primero en condenarlo. Pero desde luego, insisto, que avance la justicia, se está investigando, pero lo que hubiera hecho el novio de Ayuso, en fin, a Ayuso no le corresponde dar cuentas más allá de que sea su novio, evidentemente. Habrá que investigar. Va muy lenta la justicia en ese caso, va muy lenta. La justicia avanzará o la justicia no avanzará, pero lo que no podemos permitir, entre gente inteligente, es que avance la ingenuidad. Alguien con un mínimo de inteligencia se puede creer que los contratos a Quirón no tienen nada que ver con el hecho de que el novio de Ayuso sea el novio de Ayuso. Hombre, por favor, alguien con un mínimo de inteligencia se puede creer que el contrato de las mascarillas se lo lleve Tomás Díaz Ayuso por una razón diferente a ser Tomás Díaz Ayuso. Venga, por favor, que sí, que se investigue. En el marco de la educación, lo que hay que decir es que no ha habido docentes que hayan agredido sexualmente tanto a niños en este país como religiosos. Una de las consecuencias que ha traído que en este país la Iglesia controlara la educación y que haya seguido controlando toda una red de colegios privados y colegios concertados financiados con dinero público ha sido que haya millares de víctimas de violencia sexual por parte de los religiosos. Yo creo que lo que hay que sacar de las aulas es a los religiosos y es la religión. La religión es algo que tiene que estar en el ámbito privado de la familia o en el ámbito de la Iglesia para los feligreses, pero no puede haber profesores de catequesis en la educación. Eso es una barbaridad. El otro día veía una película que creo que todo el mundo debería ver, se la puse a mis hijos, El maestro que prometió el mar, que es una peli que explica muy bien la historia de este país, cómo había gente que asesinaba a los maestros que aplicaban metodologías pedagógicas avanzadas y les sustituían por curas violentos, por curas fascistas y eventualmente por curas agresores sexuales. Sí, a ver, yo lo que creo es que más allá de... que no son barbaridades, es mucho peor. Es decir, yo creo que lo que hay en el trasfondo de las palabras de Polonia Castellanos, incluso de Carla Toscano, de la diputada de Vox en la Asamblea, yo creo que es un odio hacia personas que, según ellos, pues atentan contra el concepto restrictivo de familia que tienen. Entonces, yo creo que es mucho peor que las barbaridades que podemos decir, no, es decir, ha dicho una barbaridad, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo todavía peor, ¿no? Ahora bien, dicho lo cual, me parece una absoluta locura lo que están diciendo, como digo, un odio, pero eso también derivarlo a la Iglesia. Hay muchas personas dentro de la Iglesia que efectivamente yo creo que están haciendo una labor social perfecta y en fin, yo creo que dentro de los colegios públicos puede perfectamente haber una asignatura de religión a nivel cultural. Sí, pero no es eso, hay catequesis, que es distinto. Bueno, ya, pero es que eso no lo hay. Sí lo hay. Hombre, catequesis como tal... Los profesores de religión no hacen oposiciones. Los elige la conferencia episcopal. En concertados, en colegios privados. En los colegios públicos la religión no se enseña en clave histórica o cultural. Son profes de catequesis puestos por la conferencia episcopal en un país que se supone que es laico, que de nuevo es algo que el santo gobierno progresista debería decir fuera los profes de catequesis que elige la conferencia episcopal. Pero en el currículum se llama religión católica, que es una cuestión enfocada puramente cultural, yo creo. No tiene que haber doctrina religiosa en las escuelas. Eso es la Iglesia quien los quiera llevar a la escuela. Gracias a esta noticia he tomado conciencia de la precariedad laboral de ciertos toreros. Hay gente que para cenar fuera de casa solamente se puede permitir ir a un burger de estos, pero yo pensaba que Cayetano Rivera se podía permitir el hombre ir a cenar a sitios mejores. O sea, yo recibo todos los días WhatsApps amenazantes. Hubo un tiempo en mi vida en que denunciaba estas cosas, ahora es inmanejable. Entonces es como bloquear y listo. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Pues básicamente que no te merezca la pena. Es una dinámica de intimidación en la que hacen un aviso a navegantes. Si tú tienes determinadas ideas, si tú defiendes determinadas cosas, te vamos a intentar hacer la vida imposible. Y esa es la clave de afectar a la intimidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cosas como las que están haciendo algunos investigadores en Internet, que es ponerles cara y nombre. Si vosotros os dedicáis a hacer esto, vamos a contarles a toda España quiénes sois y cuáles son vuestras caras. Y vamos terminando. Y al cierre os pido un titular, un momento frenético, trepidante, incertidumbre, qué pasará con el gobierno, con el escándalo de corrupción. Un titular, Pablo Iglesias. Yo creo que hay mucha gente de izquierdas muy decepcionada que buscará otras opciones electorales.